esperanza, Jesús, eres todo para mí. Tú eres lo que anhelo, Jesús, la razón de mi existir. Y me apasiona estar contigo y caminar como un amigo junto a ti. Confesarte mis secretos, decirte que contigo yo soy tan feliz. Me gusta cuando tú me dices que yo soy lo más importante para ti. Y si la noche nos sorprende, quiero dormir profundamente junto a ti. Eres mi esperanza, Jesús, mi escudo y mi sostén. Tú eres lo que anhelo, Jesús, la razón de mi existir. Y me apasiona estar contigo y caminar como un amigo junto a ti. Confesarte mis secretos, decirte que contigo yo soy tan feliz. Me gusta cuando tú me dices que yo soy lo más importante para ti. Y si la noche nos sorprende, quiero dormir profundamente junto a ti. Y me apasiona estar contigo y caminar como un amigo junto a ti. Y confesarte mis secretos, decirte que contigo yo soy tan feliz. Me gusta cuando tú me dices que yo soy lo más importante para ti. Y si la noche nos sorprende, quiero dormir profundamente junto a ti. Damos muchas gracias a Dios en primer lugar, ¿verdad? Y el talento que le ha dado Alejandro Junior, que él siempre ha dedicado esos talentos a nuestro Señor. Ahora tenemos el tema de esta mañana. Sin antes decirles, invitarles para la otra semana a la escuela sabática. Lo llevará el programa lo tendrán los jóvenes y queremos la asistencia de los hermanos porque habrá una ¿cómo se dice? ¿Otra vez? No, interacción entre público y los jóvenes. Interactuar, pero allá alargándolo, interactuación, creo que es algo así. Participar todos. Así que damos paso en esta mañana a nuestro hermano Alejandro, que él tiene el tema. Feliz sábado. ¿Me escuchan? Yo creo que no necesito micrófono. ¿Sí? Y tengo dos, mire. Vamos a hacer algo diferente esta mañana. Tengo un tema, pero ustedes me van a ayudar a desarrollarlo. ¿Cómo ven? ¿Les agrada la idea o no? Por eso tengo dos micrófonos.
porque voy a hacer a la hermana Elizabeth hablar. Normalmente, y ustedes no me van a dejar mentir, normalmente cuando una persona habla de otra persona, no lo hacen cuando esa persona está presente. ¿Es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Aunque hablemos cosas buenas de esa persona, no lo hacemos cuando esa persona está presente, lo hacemos cuando esa persona no está presente. Y la pregunta es, si tú pudieras escuchar qué es lo que hablan de ti, cómo se expresan de ti o cómo te califican, ¿qué te gustaría escuchar? ¿La entendieron? Si tú pudieras escuchar lo que hablan de ti, lo que yo y Wilmer hablamos de ti, ¿qué te gustaría escuchar? Cosas agradables, ¿como cuáles? ¿Qué cosas agradables? Que eres una buena mamá, que eres una buena trabajadora, que eres una buena cristiana. ¿Se han puesto a pensar que cuando las personas hablan de nosotros, normalmente hablan cosas malas de nosotros? Porque yo creo que si fueran cosas buenas, vendrían y me lo dirían a mí. Oye, Wilmer, qué buen trabajo, qué buen muchacho eres, no sé. Pero normalmente las cosas que hablan de nosotros no son muy edificadoras, ¿verdad? En esta mañana vamos a hablar sobre un personaje en la Biblia, muy conocido. Todos conocen a Job, ¿correcto? Así que voy a usarlo de modelo, pero no voy a predicar de Job. De hecho, esto no es una predicación, esto es un estudio. Por eso tengo el otro micrófono, porque quiero que ustedes me ayuden. Y como se está grabando en Facebook, queremos que se oiga. Así que piensen bien lo que van a decir. No nos vayamos a quemar, entonces sí. Entonces sí, ¿verdad? Vamos a ver en nuestras Biblias en Job 1:1. Job 1:1. Mi Biblia no tiene Job. Se desapareció. Job 1:1. Si a alguien le gusta leer, con voz fuerte. Dice, hubo un varón en la tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Ustedes saben, o se han puesto a pensar, ¿qué fue lo primero que se escribió en la Biblia? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué fue lo primero que se escribió en la Biblia? El Torá. ¿Es cierto eso? No, pónganse de acuerdo, ¿no? El Torá, la creación. Lo primero que se escribió de la Biblia. Ese es el Torá, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Fue el libro de Job. ¿Y cómo empieza diciendo el libro de Job?
había en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué? ¿Quién escribió Job? Se dice que Moisés. En esta Biblia dice que no se sabe quién fue. Quizás, ajá, pero no lo aseguran. Yo siempre lo creía así, que había sido Moisés, o que fue Moisés, no sé. ¿No se les hace interesante por qué es lo primero que se escribe de la Biblia? Y en el versículo 1 de Job hay 4 características que destacan a Job. ¿Cuáles son esas? Perfecto, recto, temeroso de Dios. Imagínense que hablan de ustedes con esas características. Que cuando hablamos de la hermana Lidia, digamos, no, es una mujer perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. ¿Les gustaría? ¿O a quién no le gustaría eso? Yo no sé qué hablen de ustedes, ¿verdad? Porque no, no sabemos. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser como Job? Hablando interiormente. ¿Qué se necesita? ¿Qué podemos hacer para poder alcanzar? Si ustedes se dan cuenta, esto que leímos, esto lo escribió el autor del libro, que no sabemos si fue Moisés o no, y creo que no nos importa mucho, ¿verdad? Pero más adelante, en el capítulo 1, dice que Satanás venía de rodear la tierra. Y Dios le preguntó, ¿has considerado a mi hijo Job, que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ese es el concepto que Dios tiene de Job. No porque el escritor lo haya escrito así, o el autor, digamos que así es, ¿verdad? El concepto que Dios tiene de Job es este. ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de nosotros? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Lo han imaginado? ¿Qué concepto tiene Dios de nosotros? ¿O será que ya somos santos, somos ángeles porque estamos aquí? Ahorita nos va a salir una, ¿cómo se llama? Aureola y ya. Dios nos ve de la misma manera como miró a Job. ¿Será así? No, ¿verdad? Bueno, vamos a ver estas 4 características. Dice que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se dice por ahí, la mayoría de la gente lo dice. ¿Cuánta gente perfecta conocen ustedes? ¿Hay alguien perfecto, Jocelyn? Nadie, ¿verdad? Hablando entre nosotros aquí, ¿hay alguien perfecto? Porque ya vimos que Job Dios se refiere a Job como perfecto, ¿verdad? Si nosotros lo traemos aquí terrenalmente, y si yo le pregunto a la hermana Elizabeth, ¿cómo sería para usted un hombre o una mujer perfecta? ¿Qué me respondería? Que no comete errores. ¿Qué más? Solo que no comete errores y ya puede ser perfecto. Haciendo todo recto. Ok. Bueno. La gente dice que no hay gente humano perfecto, ¿verdad? En internet dice así, que un hombre perfecto es cariñoso, responsable, trabajador, buen padre, excelente conversador, apasionado y con iniciativa. ¿Cuántas personas conocen ustedes así? Cuando nos morimos perfectos, porque ahí todos hablamos bien. Aunque sea malo, ya yo conocí una persona, ¿verdad?, que murió porque la policía lo balaceó por matar a otro.
Y la hermana lo puso en Facebook y le puso alas de ángel. O sea que cuando morimos somos perfectos. Entonces, Google dice esto: una persona perfecta es cariñoso, responsable, trabajador, buen padre, excelente conversador, apasionado y con iniciativa. ¿Habrá una persona así? ¿Sí hay? Que sea cariñoso. Bueno, yo pienso que a lo mejor hay muchas personas que tienen estas cualidades, pero les ha de faltar una o dos, ¿no? Y entonces, eso los hace imperfectos. ¿Cómo llegar a ser perfectos? No esperen llegar a ser perfectos de inmediato. Si lo hacen, se desilusionarán. Sean mejores hoy de lo que fueron ayer y sean mejores mañana de lo que son hoy. No es perfecto aquel individuo que no comete errores, sino aquella persona que a pesar de sus errores brilla como una estrella en el firmamento. Y la Biblia dice esto sobre un varón perfecto. Vamos a buscar en Santiago 3:2. Santiago 3:2. Y si alguien lo encuentra más rápido que yo, Que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿qué dice aquí? ¿Mande? Que es perfecto. ¿Escucharon lo que dijo la hermana? Dice que su papá, él nunca ha ofendido a alguien. Y creo que la cuestión no es si lo hice o no. La cuestión es tratar de hacerlo. ¿Correcto? Porque yo puedo ofender a Wilmer, a Argelia, pero hay veces que uno lo hace sin querer o son cosas que brotan solas, ¿no? Y pasa. Pero la Biblia aquí, si nosotros comparamos con lo que dice la gente, que no hay nadie perfecto, pero si nosotros vamos a la Biblia, ¿qué dice? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, para ser perfectos, tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Pero yo puedo ofender a alguien también tan solo con verla mal. ¿Es cierto? Exactamente. Entonces, un varón perfecto, una hembra perfecta, es perfecta cuando aprende a refrenar todo su cuerpo. Bueno, la lengua es un caso aparte, ¿verdad? Porque la lengua es la lengua. Y yo lo resumí de esta manera. Así una persona perfecta es aquella cuyo corazón y mente están comprometidos con Cristo. Porque cuando nosotros nos comprometemos con Cristo, vamos a refrenar todo nuestro cuerpo y nuestra lengua, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la siguiente característica de Job? Dice que también era un hombre recto. ¿Qué es un hombre recto? A ver, ¿qué es un hombre recto? ¿El que no comete errores? Porque todos cometemos errores. Y Google dice esto: justo, íntegro e incorruptible. Ser recto significa vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios según sus enseñanzas. En otras palabras, ser recto es hacer lo correcto.
Pero siempre se puede hacer lo correcto. ¿Se puede o no se puede hacer lo correcto? Pero hay veces que nosotros tratamos siempre de hacer el bien, ¿se han dado cuenta? Y por cualquier cosita ya hacemos algo malo. O algo que no estaba planeado así, o sale de la manera contraria a lo que nosotros hemos planeado. ¿Qué dice Salmo 51:10? Y el que lo encuentre le puede dar lectura. ¿Qué está haciendo David ahí? Es una oración. Para que nosotros podamos considerarnos como rectos, debemos acudir ¿a quién? Porque por más que tratemos nosotros de hacerlo, de ser unas personas rectas, de no cometer errores, no podremos. Debemos pedir a Dios sabiduría, inteligencia y conocimiento para poder alcanzar la rectitud que Él mismo nos pide. Porque aunque es un pedido de Él, el ser rectos en la vida, nosotros no lo alcanzaremos por nosotros mismos. Aparte de Job, ¿ustedes conocen otra persona recta en la Biblia? Abraham. Abraham mintió varias veces. ¿Quién? Matusalén. José fue una persona recta. José, Enoc, ¿quién más? Daniel, y a mí me llamó más la atención Daniel, ¿no? Porque lo que la Biblia enseña de su historia es sobre la oración. Trata de la oración, ¿verdad? De cómo querían culparlo sobre la trampa que le pusieron sobre eso de la oración. Entonces, ¿podemos llegar a ser rectos? ¿Qué será más fácil, ser rectos o ser perfectos? Recto. Entonces, toda la perfección es más difícil. Porque van de la mano. Ok. A ver. Pero es que déjenles doy el micrófono porque si no, no van a oír en Facebook. No, y ustedes también para que escuchen. No sé si voy a adelantar un poquito, pero yo me he detenido a pensar en lo que está diciendo, ¿no? Cuando Dios habla de Job, varón perfecto, recto, delante de Dios. Y me pongo a pensar, ¿será que Job no pecó con un mal pensamiento? Claro que lo hizo, era imperfecto ante el ojo humano, pero delante de Dios era perfecto. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios, a tal punto que no negó, aunque Satanás viniera y lo tentara y hiciera que blasfemara contra Dios. No lo hizo porque amaba a Dios y en este caso guardaba los 4 mandamientos que es para Dios. Con respecto a su prójimo, dice que veía a Job en las plazas, eran bien recibidos Job, dice que lo alababan porque era el padre del menesteroso, dice el mismo Job, era el sustento de la viuda. Cuando sus amigos dijeron, ¿qué has pecado? ¿Qué has hecho? Arrepiéntete. Él no se opuso, él oró por ellos. Él amaba a Dios y amaba a su prójimo. En resumen, guardaba los mandamientos y eso lo hacía perfecto y justo delante de Dios. Ok.
así, con lo que tú estás diciendo y con lo que leíamos, ¿verdad? De David, donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Yo, para mí, una persona íntegra, perfecta, delante de Dios, no es una persona que no comete errores, sino es una persona arrepentida, que cuando lo hace, recurre al Señor y sabe que lo hizo mal. Y pues aquí entra lo de Job, ¿no? Lo de todos. Y yo pienso que eso va con nosotros también hoy en día. ¿Quién no comete errores? Pero el punto es reconocerlo y pedir perdón a Dios. Y pues si es a un prójimo, al prójimo también. Ahí entra lo que viene siendo la humildad, ¿no? Entonces decimos, es diferente ser perfecto y es diferente ser recto, ¿verdad? Porque perfecto es saber refrenar nuestro cuerpo. Y rectitud, yo lo veo más así, rectitud es como dice Argelia, caemos, pero sabemos que hicimos mal. Porque otra cosa es de que si yo hice mal, pero no me arrepiento, no siento nada, no hay temor, no hay nada. Entonces, para mí esa es la rectitud. Y hemos visto cómo hay otros personajes en la Biblia, ¿verdad? Como Daniel, José y nuestro mayor ejemplo, que fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La tercera cualidad de Job es temeroso de Dios. ¿Por qué cuando uno dice temeroso de Dios se le viene la palabra? Miedo. Cuando uno pregunta afuera a alguien, a personas que no conocen de Dios, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué es lo que nos dicen? Todos conocemos a alguien que no está en la iglesia, que no ha tenido la oportunidad de escudriñar la palabra de Dios. Pero si yo voy y le pregunto a alguien de afuera, un amigo de trabajo, un compañero, un vecino, ¿qué es el temor a Dios? ¿Qué creen que me va a contestar? ¿Cuál creen que sea su respuesta? Que tiene miedo a Dios. Yo he escuchado mucho la frase, te va a castigar Dios, te vas a ir al infierno. Y la gente se mueve con esa idea. La gente tiene en su cabeza que el hacer un pecado, el cometer un pecado, va a traer esas consecuencias de que Dios lo va a castigar o de que, como dices, ¿no? Te vas a ir al infierno o algo malo te va a pasar. Lo que la gente piensa al hablar del temor de Dios, que tiene miedo a la justicia divina, Dios te va a castigar o al juicio final o al infierno. Y lo que piensan los que conocen a Dios, el temer a Dios es un deseo profundo de obedecer y agradar sobre todas las cosas, no queriendo decepcionarlo y teniendo en cuenta el tener que dar cuenta de nosotros mismos ante Él. En otras palabras, según Proverbios 8:13, el temor de Jehová es, ¿alguien sabe? No leen, ¿verdad? El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, en nuestras propias palabras, ¿qué es el temor a Jehová? Amar a Dios. Nosotros todos los días nosotros vivimos en una rutina aquí en Estados Unidos. Nos levantamos, vamos a trabajar, trabajamos, regresamos, nos dormimos y al otro día es lo mismo. ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar en todo lo que hacemos? En todas las cosas que nosotros pensamos, en las cosas que hacemos, en las cosas que miramos, en las cosas que
que están a nuestro alrededor. Nosotros decimos al principio, no somos perfectos. No somos perfectos para decir, yo paso a una mujer en minifalda y me tapo, ¿verdad? Así, que ya la vi, de todos modos. Pero, ¿qué pasa con las cosas que nosotros no tenemos el control? ¿Qué pasa con las cosas que cuando nosotros, por ejemplo, en mi trabajo, siempre hay personas como este? Y si nosotros vemos una mujer bonita o atractiva al ojo humano, yo como le dije a mi esposa una vez hablando con ella, le dije, tengo que ver porque no soy ciego y aparte pues ya la vi. Pero esta persona una vez me dijo, mírala. ¿Qué le veo? Vela. Entonces, es ahí donde nuestro caminar con Dios tiene que resaltar. Porque yo sí le digo a mi esposa, una cosa es que yo me clave la vista con la persona, a verla, a otra cosa que yo ya la vi, porque pues tengo que verla. Pero hay personas y hay hombres que son así. Al ver una mujer atractiva, clavan la mirada. Se quedan viendo como ahí está, lo dejamos mejor. Entonces, el temer a Dios es apartarnos del mal. Pero cuando nosotros tratamos de apartarnos del mal, ¿cómo lo hacemos? Porque yo puedo decir aquí, a ver, ¿quién de ustedes es apartado del mal? ¿Y qué me van a contestar? Creo que no hay algo para poderlo explicar, no hay palabras para poder decir, no, es que yo no voy a los bailes y ahí me aparto del mal, es que yo no tomo, yo no fumo, yo me estoy apartando del mal. Pero esas son cosas que se ven, que son decisiones que debemos tomar y tomamos todos los días. Pero interiormente, ¿cómo me aparto del mal? ¿O cómo lo podemos lograr? Porque desgraciadamente vivimos en un mundo donde está lleno de pecado. Pero si yo soy una persona apartada del mal, trataré siempre de hacer el bien, lo correcto, ¿verdad? Apartado del mal. ¿Cómo es vivir apartado del mal? No robo, no peleo, no me meto con nadie, yo no hablo mal de nadie, respeto a todos. Según la palabra de Dios en Salmos 34:14, si alguien lo puede buscar y darle lectura. Salmos 34:14, ¿qué dice? Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y sigue. Apartarse del mal, hace el bien. ¿Cuántos de nosotros hacemos el bien? ¿O qué es hacer el bien? A sus propias palabras. Hacer el bien, no hacer el mal. Pero ¿qué es, bueno, apartarse del mal, ya vimos que es apartarse del mal, pero ¿qué es buscar la paz y seguirla? ¿Qué es buscar la paz? Buscar de Dios. Proverbios 4:27. A ver si alguien me lo encuentra. A ver qué dice Proverbios. No te desvíes. La Biblia dice, Dios dijo en su palabra,
Yo puse delante de ti el bien y el mal. Escoge tú. Yo a veces doy un consejo que a veces yo no sigo. Yo se lo dije mucho a los jóvenes cuando fui maestro de jóvenes por casi 3 años. Siempre piensa antes de hablar. Que a veces conmigo no funciona porque yo soy muy... Pero ya di el consejo, ¿no? Eso vale. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Cómo podemos hacer que ese versículo se haga realidad en nuestra vida? ¿De qué forma podemos cumplir ese versículo? Guardando los mandamientos de Dios. ¿Qué más? Saben que lo más importante que tenemos que hacer nosotros es leer la palabra de Dios. Yo puedo tratar de ser una persona que trate de respetarlos. Puedo ser una persona que quiera tener temor a Dios, no miedo, que quiera respetar a Dios. Puedo tratar de hacer todo lo que hemos dicho, pero si yo no conozco la base, que la base es la palabra de Dios, ¿lo podré lograr? Porque estas cualidades que vienen en la Biblia, no las tiene una persona que no conoce a Dios. Para tener estas 4 cualidades, que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿qué tiene que ser esta persona? Debemos de vivir de día en día con su palabra. Pero ¿qué pasa si yo quiero ser esta persona, pero no estudio la Biblia? ¿Lo lograré? Aunque yo no los ofenda de palabra, aunque dice la Biblia que sepa refrenar mi cuerpo y yo tratando de hacerlo, ¿verdad? Y yo tratando de no juzgar a nadie, de hablar bien de las personas, de no hacerle daño a nadie. Pero si yo no leo la Biblia, Proverbios 4:14 al 17. A ver, ¿quién me lo busca? No entres en vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa de largo, pues ellos no duermen si no hacen el mal, pierden el sueño si no hacen caer alguno, porque su comida es pan de maldad y su bebida vino de violencia. ¿Te puedes imaginar una persona así? ¿Se imagina una persona que dice aquí que no duerme si no hace el mal? Líbreme Dios de una persona así, que no la conozco. ¿Cuál será la manera correcta de apartarnos del mal? No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Es lo que decía, ¿verdad? Si nosotros queremos hacerlo por nuestra propia cuenta o con nuestras propias fuerzas, por más que luchemos, no vamos a lograr. La clave aquí es pegarse a Dios, sostenerse de la mano de Dios y pedirle sabiduría para que podamos ser unas personas apartadas del mal. Ahora, ¿por qué Job logró, a pesar de todo lo que le pasó? Todos conocemos la historia de Job.
perdió todo en un día. Perdió camellos, perdió vacas, chivos, conejos, perdió lo más importante que son sus hijos. Perder un hijo creo que es duro, pero perder 10 de golpe. Y a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que le pasó, ¿cómo es que la Biblia lo sigue describiendo así? ¿Por qué? ¿Con quién estaba Job? Con Dios. ¿Es difícil vivir una vida como la de Job, espiritualmente hablando? Porque yo puedo ponerme la meta y decir, desde hoy yo voy a ser perfecto, voy a ser recto, voy a ser temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Lo podré lograr? Dice que Job era el más importante de todos los orientales en su época, ¿verdad? Y otra cosa que me llamó la atención, en la Biblia, no sé, creo que es en el versículo 8, dice que Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Y si yo hubiera oído a Dios, si yo fuera Job, le hubiera decir a Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué me lo echas, no? Porque pareciera que Dios le mandó a Satanás a Job. Pero ¿por qué Dios hizo esto? Porque Dios conocía y sabía el corazón de Job. ¿Cuál será la manera correcta de que nosotros podemos vivir una vida que le agrade a Dios? A sus palabras de ustedes. ¿Cuál es la manera correcta de vivir la vida para que le agrade a Dios? Obediencia, convivencia. Así es. Y resumiendo estas palabras, ¿cuántos de nosotros convivimos con Dios todos los días? ¿Cuántos de nosotros tenemos con Dios la comunicación que tenemos con un hermano, con un hijo, con una esposa, con un compañero de trabajo? ¿Cuántas veces nosotros hablamos con Dios? Porque creo que para poder estar con Dios tenemos que tener una comunicación con Dios. Y si yo no puedo refrenar mi cuerpo, ¿a quién se lo tengo que decir? Y si no me puedo apartar del mal, ¿a quién se lo tengo que decir? Él nos conoce y sabe cómo somos. Él sabe nuestras debilidades y nuestras virtudes. Pero hay un requisito para poder nosotros estar en comunión con Dios. Y es leer la Biblia. Si nosotros no leemos este libro, olvidémonos de todo. Y sigamos viviendo la vida que llevamos. Así que en esta mañana Dios nos invita a que nosotros podamos a seguir el modelo que Dios nos dejó, que fue Job. ¿Okay? Que Dios los bendiga.